Bienvenidos al podcast Edifiquemos. Nos da mucho gusto de estar con ustedes en otro capítulo más. Dios les bendiga a todos, bendiciones. Antes de presentar a la persona que tenemos el día de hoy como invitado, queremos recordarles que si ustedes les está gustando este proyecto y desean apoyar, les invitamos a que se suscriban al canal. Le pueden dar allí me gusta o lo pueden compartir a través de sus redes sociales. Yo creo que este trabajo va a bendecir a muchos. Yo creo que el plan de Dios es que empujemos, ayudemos a las próximas generaciones de ministros, predicadores, y creo que todo lo que se está aportando va a ser de gran bendición. Entonces, nada, si ustedes quieren apoyar, pueden hacerlo a través de compartir con sus oraciones. Nos ayudan mucho, esa es la verdad. Y de igual forma, si ustedes a lo mejor desean donar para este proyecto, les voy a dejar allí en el link, en los detalles, les voy a dejar el número de cuenta para que ustedes puedan hacer sus donaciones y sería de gran bendición para poder colaborar con este proyecto. Y bueno, sin más, vamos a presentar al invitado del día de hoy. En lo personal es alguien a quien admiro mucho. De hecho, hoy estamos festejando su cumpleaños y llegamos aquí al buen pastel. Es una persona que yo admiro por su trayectoria, por su trabajo que ha realizado dentro de la región de aquí de Michoacán, ahorita ya región norte. Anteriormente, cuando yo pertenecía a este distrito, era región occidente. Le conozco muy bien como siervo del Señor. Es una persona con buen testimonio, trabajadora, pastor, gran esposo, gran padre. Y bueno, es un gusto tener por aquí al pastor José Salud Alfaro. Pastor, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo está? Muy bien, Enoch. Aquí, como dices tú, festejando el cumpleaños. 15, No, 15 años. no. 54 exactamente. Qué bueno, gracias a Dios. Cumplo el día de hoy y felizmente vividos. ¿Cuáles han sido las mayores experiencias que han pasado en estos 54 años que diga, esto ha marcado completamente mi vida y lo sigue marcando hasta el día de hoy? Bueno, mira, yo me convertí junto con mi esposa en el año 1983 y creo que una de las cosas que ha marcado más mi vida fue eso, el haber venido al conocimiento de la palabra de Dios, en primer lugar, pero no sé si decir lo primero o lo segundo, porque en el año 1985 el Señor me llamó al ministerio. Y pudiera decir que, bueno, ni lo primero ni lo segundo, sino que las dos cosas podrían ir a la par. Y las dos cosas han quedado muy marcadas en mi vida, porque antes de conocer a Cristo como mi Salvador, yo y mi esposa estábamos pasando una serie de situaciones de conflicto que nos estaban llevando a la separación, pero vino el Señor y Él arregló todas las cosas. En el 82 y 3 años después el Señor me llama al ministerio de una manera sobrenatural, porque me acuerdo que estábamos en una velada de oración y el hermano, no me recuerdo su nombre. ¿Por qué no me recuerdo? Porque no lo conocí, ni sabía quién era. Y solamente una vez nos vimos esa noche en la velada, él era el predicador. Y estando en un culto de avivamiento ya, creo que era por ahí como la medianoche, el hermano me llama por mi nombre sin haberme conocido jamás. Wow. Y entonces yo vengo, bueno, la anécdota es esta, que en ese lugar habíamos dos personas que nos llamábamos igual. Yo me llamo José Salud Alfaro Martínez, pero desde niño me han conocido como Saúl. Cuando me convertí al evangelio, todos me conocieron como el hermano Saúl. Entonces esa noche había dos Saúles ahí, que era yo y otro. Entonces el predicador dice, Saúl, ven aquí porque Dios tiene algo para ti. Y el otro pastor y yo nomás nos veíamos uno al otro, ¿no? Pues ¿a quién le está hablando? Y así nos quedamos, el hermano lo hizo 3 veces. Pero a la cuarta ya no esperó, sino que él apuntó con el dedo hacia mi persona y él dijo, a ti te estoy llamando. Y yo jamás lo había visto. Ni conocía su nombre, por Ni supuesto. conocía yo mi nombre, él no conocía mi nombre,
Y pues yo sí lo conocía es por el anuncio que estaban haciendo de él, que iba a ser el predicador. Entonces, ya cuando me llama, él me dice, 3 veces he tratado contigo, pero no has obedecido a tu llamado. Así que el Señor dice que vayas a donde tienes determinado porque te tiene las puertas abiertas. Entonces yo ya estaba visitando una casa en un pueblo que se llama Tres Mezquites, Michoacán, colindando con el estado de Guanajuato y Michoacán. De hecho, un pueblo adelante que se llama Pastor Ortiz, ahí está la colindancia, hay un puente. Ujú. Usted sí es de aquí de Michoacán. Nací en Zamora, Michoacán, Ujú. pero me crié en Ciudad Madero, Tamaulipas, Mm, hasta la edad de 17 años. Y luego ya me vine para acá. ok. No siendo cristiano, el Señor aquí me Sí, alcanzó. sí, sí. Y sí, volviendo al punto anterior, fui a ese lugar y ahí el Señor nos permitió abrir. Comencé mi primer pastorado y abrimos la primera obra ¿A los cuántos años? en el 85, O sea, usted tenía casi ahí, 3 años de tres. convertido. Sí, pero de edad. Tendría pues 23, tendría 26 años. Ujú. Fue cuando empecé a hacer mi primer pastorado, porque desde un principio yo supe que el Señor me había llamado para eso. ¿Ya dentro de las asambleas de Dios? No, yo trabajé en la Iglesia Independiente algunos años. Realmente a las asambleas de Dios yo vengo en el año 2004, Ujú. cuando comencé a pastorear precisamente esta congregación. Ok. ¿Cómo son las, o sea, también al igual que nosotros, tienen organización o Yo o sea, se juntan entre pastores, sí, ¿sí? sí, es lo mismo. Y usted me imagino que era de los más jóvenes, ¿no? En ese entonces. Sí, pues yo tenía mis líderes. Uno de mis líderes se llamaba Antonio Cerda Verduzco, él estaba en Tijuana, él era el pastor y era el superintendente general. Ujú. O Y sea, sí tenían estructura claro también. que sí. Yo pertenecía a la iglesia independiente que sí tenía estructura, como la de las asambleas de Dios. Ujú. Había un superintendente general que era Luis Antonio Verduzco, y tenía también algo así como el presbítero de región, que era el que nos atendía a nosotros, Luis Antonio González. Los dos eran de la Iglesia Evangélica Independiente, que por sus siglas es así, IEI. Ujú. Ahora ya tengo muchos años que no sé de ellos, no sé quién es el superintendente, no sé tampoco dónde están las oficinas. En aquellos años estaban en Tijuana y hice varios viajes a Tijuana con el pastor. Me llama mucho la atención porque, bueno, yo tuve un caso similar, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé a pastorear una iglesia a los 21 años. Ajá, O sea, realmente muy chico. Y de hecho fue aquí, en la parte de Michoacán, aquí en ajá, Zamora. en Zamora. Entonces, a veces para mí era muy difícil el tener, pues, amistades muy grandes, ¿no? Ujú, En este caso, como pastores, o sea, gente pues ya mayor. sí, Y a veces para nosotros representa, pues sí, un reto, ¿no? El sí. estar quizás a la altura en cuanto a experiencia, que no, o sea, lo vas adquiriendo conforme el paso Ujú. del tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, en su caso, ¿cómo fue al tener ese tipo de líderes, ¿no? A lo mejor con mucho más trayectoria, mucho más experiencia, lo fueron conduciendo, o sea, le llevaron de la mano, ¿sabes qué? Mira, así se hace, o cómo era la parte del mentoreo, sobre todo, Sí, esa parte. al que más cerca yo tenía era Luis Antonio González. Y Luis Antonio González para mí fue un maestro excelente. De hecho, él me dio a mí algunas clases de homilética y él me enseñó a Mm, hacer a mí mis primeros sermones. ujú. Y ya En yo- esos primeros sermones que uno anda sacando las herejías, ¿no? no sabe uno. O sea, preparas un sermón para Sí. predicarlo media hora y en 5 minutos lo acabas. Que realmente eso es, digo, es algo chistoso porque realmente cuando estamos comenzando, pues Ujú, a veces sale, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo me acuerdo, ¿no? Que iniciando, luego me echaba unas que decía, sí, ya después reflexionando y digiriendo lo que ministraste. Entonces, dije lo que no tenía que ajá, decir. exactamente, ¿no? Sí. Pero bueno, se agradece, ¿no? Ese tipo de mentores Ujú, que te van encaminando, porque para usted, bueno, yo lo tengo en un concepto de que usted ha sido un pastor que ha
levantado varios ministros. De hecho, de aquí, de Maranata, creo que han salido varios ministros, ¿no? Cuatro ministros Entonces, han salido de aquí. ¿cuál ha sido la clave de eso? De poder mentorear, de poder liderar a ese tipo de nuevas generaciones y poderlas empujar hacia el ministerio. Pues mira, una de las cosas que a lo mejor no han entendido, inclusive los ministros que han salido de aquí de esta iglesia, es esta, que cuando Dios nos llama a nosotros al ministerio, pues uno tiene que actuar. Ujú. Yo de repente escucho gente que, por ejemplo, hizo el Instituto Bíblico y a veces oigo que alguien les pregunta y les dice, oye, ¿ya estás trabajando? ¿Ya estás pastoreando? ¿Ya estás ministrando? Y ellos responden, estoy orando. Y yo creo que cuando uno va al bíblico, uno ya sabe a lo que va. Sí. Ya tienes, aunque diferimos en algunas cosas, pero por lo menos en mi caso yo ya sabía que iba a prepararme para el ministerio. Ujú. Y lo mío era el pastorado. O sea, ya tenía como esa parte del llamado claro hacia Sí, ser pastor, ¿no? Antes sí. de entrar al bíblico. Antes de entrar al Instituto Bíblico. Pero sí, Pero o el sea, yo bíblico, coincido mucho porque... el bíblico de las Asambleas de Dios, porque yo ya había hecho anteriormente otro instituto bíblico en la Iglesia Evangélica Independiente. Ajá. Lo hice en Uruapan, allá por el año 80 como en el 83, en el 84, más o menos, O sea, 2 años antes de que entrara al pastorado. antes de que entrara al pastorado. Ahí lo hice, pero no ejercí. Yo fui a ese seminario porque ya andaba con la espinita, pero no sabía cómo entrarle. Ujú. Fue hasta 2 años después, un año después que yo entré ya al ministerio por el llamado que el Señor me hizo directamente y comenzamos ahí en ese lugar, Ujú. en el 85. Ahí se quedó una iglesia, hoy está una congregación y un pastor ahí. O sea que también allí Hay sembró. hay uno de mis discípulos ahí, bueno, discípulos del Señor, ¿no? Sí, claro, pero que que ha mentoreado. me tocó mentorearlo. De hecho, todavía lo sigo mentoreando, aunque él no está en Asambleas de Dios, pero sigo mentoreándolo. Hace un rato me mandó un mensaje y me pedía que fuera a visitarlo y en estos días voy a echarle una vueltecita. Sí, y precisamente eso, volviendo yo creo que a ese punto, Ujú. eso me llama mucho la atención, porque ¿cuál ha sido las claves para poder encaminar Ah, a esas nuevas generaciones? esa era la pregunta de Ajá. hace un rato. Bueno, una de las claves es que cuando yo descubro que el Señor los llamó y que tienen un llamado al ministerio, hay dos vías en las que yo le tengo que pedir mucha dirección a Dios. Señor, ¿los llamaste para un ministerio fuera de la iglesia o para un ministerio de la iglesia local? Ujú. Entonces, cuando yo veo que ellos fueron llamados por el Señor para un ministerio fuera de la iglesia, antes de mandarlos al bíblico, yo les digo, es que una vez que termines el bíblico, tienes 3 años para pedirle al Señor dónde está el lugar donde vas a ministrar Sí, durante el proceso en el que está estudiando. en el bíblico, y aquí vas a tener todo el apoyo de nosotros. Pero una vez que ya te gradúes, tú ya tienes que tener el lugar donde vas a pastorear. Ujú. Porque aquí en la iglesia, pues hay personal de la iglesia local, y entonces aquí el Señor no te llamó para estar aquí, te llamó para ir y trabajar. Y sí, por lo menos tengo 2 pastores trabajando, el Señor, que han salido de aquí. Está Josué en un pueblo que se llama El Guayabo, ahí cerca de El buen Apatzingán. Josuecito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que anda allá ¿cómo se llama? En El Guayabo se Es llama. Lázaro, ¿no? No, Apatzingán, Michoacán. Apatzingán. Sí. Saludos al buen amigo Josué. Me hubiera gustado pasar a verte, amigo, pero los tiempos fueron muy, muy cortos. Sí, sí, así es. De hecho, con Josué me tocó ahí en el bíblico, en el Hernández Montoya, Ajá. vaciado. Josué, me estaba recordando, Josué, perdónanos por hablar bien de ti. Fíjate que él tiene un testimonio bien bonito, ¿no? Ujú. Él viene de una familia de sacerdotes católicos. Tiene 2 tíos que son sacerdotes católicos. Wow. Cuando a nosotros nos tocó trabajar con él tenía esa lucha, porque 2 tíos cercanos de él son sacerdotes católicos y él estaba acá con nosotros. Y al final el Señor lo alcanzó. Si un día tienes oportunidad de entrevistarlo, él te va a contar cómo fue su vida y las luchas que él pasó para poder estar en el lugar que está. Y hoy es un pastor.
Sí, que sí, 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 salió de la está iglesia trabajando. de aquí, de Maranata. De aquí salió Sí. y justamente, ¿no? Yo creo que eso que comentaba usted es como que muy importante, Ujú. es clave, ¿no? El saber si la persona que vamos a preparar va a servir dentro de la iglesia, si Ajá, tiene un llamado para servir dentro de la iglesia o si va a salir a predicar, ya sí. sea como pastor, como misionero, como maestro, evangelista, Ujú. llámese levantando obras, ¿no? Sí, Creo que es muy interesante ese punto. Y para ustedes, ¿qué ha representado también el hecho de que ya hoy sirven, ¿no? O sea, yo creo que sí es una satisfacción. Primero darle gracias a Dios, ¿no? Por la gracia que le ha permitido a usted, ¿no? De ujú, preparar ese tipo de personas, pero también ver que están establecidos, sí. están ya dentro de una obra sirviendo, están haciendo el servicio completo para el Señor, ¿no? O sea, ¿qué Sí. representa eso para usted? Pues mira, finalmente representa la satisfacción de saber que estamos cumpliendo el ministerio que Dios nos ha dado, porque Él dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Y una de la parte de la visión que el Señor nos ha dado a nosotros es precisamente eso. Yo veo a la gente que llega a la congregación o a los lugares donde yo predico, y yo les veo luego, luego el signo de predicador a todos. Ujú. De repente algunos no quieren, Sí, pero, sí, pero el sí. Señor me llamó a eso, a Ajá. estar levantando gente, Gente. ¿sí? Para la obra de Dios. Sí, sí, sí. Yo creo y eso es lo que nos hace falta hoy, como que tener esa parte del discipulado Ujú, como cristianos. O sea, y lo hablo a nivel general, no solamente en el área de liderazgo, sino a nivel iglesia, o sea, eclesialmente, ¿no? sí, No tenemos, no nos hace falta trabajar en la parte del discipulado. No hacemos discípulos, o sea, hemos como caído. En esta época hemos caído en el error, en olvidar ese mandato tan ujú, importante de Dios de hacer discípulos. Y creo que ha sido algo que se ha estado remarcando hoy. Bueno, no sé si acá en el Bajío lo han estado remarcando mucho, pero por ejemplo, ahí en el Distrito Sur, pues es algo que ha estado haciendo mucho hincapié, sí. el hacer discípulos. Pues aquí en el Distrito Bajío, algunos estamos trabajando en eso, pero por lo que toca a nosotros, la Iglesia Maranata, no descuidamos esa parte. Ujú. Está Edgar, tú conoces a Edgar, ¿no? Sí, Edgar estuvo en Zamora pastoreando la ajá, iglesia que tú pastoreabas después que tú te fuiste al Distrito Sur. sí, sí, sí. Sigue predicando, él está ahora en una iglesia independiente, trabajando. No sé si está colaborando con el pastor o a lo mejor el Señor lo va a llamar a pastorear también dentro de ese movimiento, pero él salió de aquí de Maranata. Ujú, Está Elizabeth Chávez, que está ahora con el pastor Bernabé Moncayo, ujú. colaborando con él en la iglesia. Ya ellos ministros, ¿no? Sí, ellos, bueno, O sea, con Edgar, credenciales. no, Edgar y Josué sí. Ajá. Elizabeth todavía no solicita su credencial. Y está por graduar Damaris. Ok. Damaris es mi hija. Ella Wow. gradúa ahorita en julio, me parece, en el Instituto Bíblico Felipe Hernández Montoya. Entonces estaríamos hablando de 4 que ya han salido de aquí de Maraná. Cuatro siervos. Y los que faltan, por supuesto. Y otros que han salido de mi ministerio que no están en asambleas de Dios. Wow, y esta iglesia es semillera, ¿no? Sí, sí, Es semillera esta en esa iglesia. área. De hecho, esa es la visión. Esa es la visión. Que por cierto, bueno, estamos en las instalaciones de la iglesia del pastor. Bueno, me impresiona porque ya tiene algunos años que vine Ujú. y han estado creciendo, se han estado desarrollando. Hoy el pastor Salud Alfaro, pues también está trabajando en obras nacientes. ¿Cuántas obras son las que tiene? Tenemos ahorita tres misiones Ujú, en la iglesia Maranata. Tenemos Fuente de Vida en la Angostura, que acaba de venir una ministro del Distrito Caribe, ujú, Rosa Elena Vázquez Peralta, que ujú. acaba de venir y ella está ayudándonos en la misión de la Angostura, Fuente de Vida. Tenemos la iglesia de Gilgal, de Trinidad Regalado. Estamos también, ese nos tocó levantarla de cero a nosotros y estamos trabajando ahí, estamos terminando ya la construcción del templo. ¿Qué edades tienen las obras? Mm, la que nos ha tocado levantar nosotros es Trinidad Regalado, Ujú. tiene 12 años. 12 12 años. años.
y estamos por terminar ya el templo. Wow. La iglesia Fuente de Vida es una misión que se adhirió a las asambleas de Dios antes de que la pastora anterior de ese lugar, la hermana Lupita Garibay, era una ancianita que se adhirió a asambleas de Dios y como Maranata es la única iglesia más cerca, quedó como misión de Maranata. Pero esa iglesia tiene 30 y tantos años ya, Wow. tiene su historia, solo que prácticamente estamos recomenzando ahí Ok. otra vez. Por ejemplo, para ustedes, ¿cuáles son los retos principales que tienen en esta área? Porque son pueblos, ¿no? O sea, Sí, sí, todo, sí, todo es pueblo. O sea, hay muy poca civilización, sí. hay muy poca, quizás fluencia social dentro de las carreteras, dentro de los pueblos. Entonces, para usted, ¿qué representa eso, no? Porque a lo mejor hay pastores que están trabajando en pueblos, ¿no? Que están trabajando ahí están levantando obras en pequeños así, lugares donde apenas se está civilizando. O sea, ¿ustedes qué han hecho para poder trabajar? Claro, considerando que pues es la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero también a ustedes qué les ha tocado obedecer y hacer para ver un fruto en estas obras. Bueno, una de las cosas veo que es necesario en los campos nuevos es la perseverancia. Ujú. Generalmente las nuevas generaciones no perseveran. Ellos quieren ver resultados de la noche a la mañana. Sí. O sea, tú llegas, por ejemplo, cualquier persona llega a un pueblo nuevo y, y Dios abre puertas. Generalmente es una casa, una familia, donde uno comienza a hacer una reunión de hogar y eso tiene uno que tener la visión de saber que esa reunión de hogar tiene que acabar en una congregación. Mm, ¿Verdad? ujú. Nosotros nos pasamos como 6 años con un matrimonio en ese lugar de Gilgal, en Trinidad No Regalada. veía frutos, o sea, Nada. Compramos el terreno. ajá. Un año después que yo llegué, compramos el terreno. El Señor nos dio un terreno grande de 30 metros de frente por 54 de fondos. Y nos pasamos, no sé, el año segundo, nos pasamos como 8 años quitando en el terreno y poniendo una lona. Y eso pues, es desesperante, ¿no? Cualquiera se desespera. Y luego Sí, que, claro. y luego que tienes solo un matrimonio que va, no hay más gente. Sí. En un terreno baldío y donde te absorbe porque son 1500 metros cuadrados para 3 almas o 4, porque íbamos yo y mi esposa y ese otro O matrimonio. sea, sí llega un momento en el que te desilusionas, ¿no? Sí. Quizás en el que te desesperas, que es ya, no, o sea, ya voy a entregar la obra, que mejor se congregue en otro lugar, ¿no? Bueno, a eso me refiero. Uno tiene que tener perseverancia, porque si sabes que Dios te llamó a cierto lugar, cualquiera que sea, y tienes la certeza y saber que Él te llamó, pues hay que aguantar ahí hasta que Él empiece a responder. Para nosotros la respuesta comenzó a llegar como en el año 8, 8 años después. Ya teníamos el terreno y 8 años después el Señor empezó a abrir puertas. En esos 8 años, ¿qué fue? O sea, aparte de la perseverancia, pero ¿qué fue lo que Dios trabajó en usted? Pues la fe. O sea, yo nunca dejé de tener la fe que el Señor un día iba a actuar en ese lugar. 8 años después empieza a haber respuesta porque no teníamos todavía el templo, pero ya empezó a llegar la gente. Ujú. Y actualmente ahí en ese lugar tenemos un grupo como de 40 personas, Wow. entre niños y adultos. ¿Y ya lleva cuánto? ¿8 años ahorita la obra? 12 años, 12. 12 años. Así que de 4 años para acá el Señor ya no, O sea, siempre hubo un momento en el que la semilla brotó, ¿no? brotó. La sembramos, pero ahí estaba, hasta que brotó y empezó a... Yo creo que en ese proceso es difícil, es muy difícil para el ministro, para el siervo, para el predicador, pastor, llámese lo que sea, el que está Ujú. trabajando en la obra, porque es de estarte metiendo con Dios y decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Eh, ese versículo en Hebreos 11:1 que dice pues la fe, la certeza de De lo lo que se que espera. espera, ¿no? La convicción de lo que no se ve. Es como, eh, no veo nada, no veo que sucede nada, Señor, pero yo, o sea, me mandaste para acá, sé que vas a hacer algo, ¿no? O sea, sé que lo vas a hacer, pero es un proceso duro, es un proceso difícil. Sí, fíjate, le dijo el Señor, bueno, más bien el apóstol Pablo le dijo a los corintios, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Lo es- Dios. Entonces eso es algo que tiene que estar muy, muy
claro en nuestra mente. Y fíjate que Trinidad Regalado, no, yo no fui el que abrió, o fue una hermana, miembro de la iglesia. La hermana andaba evangelizando aquí en Zacapu. Antes de que llegara con nosotros, ella andaba evangelizando por la calle, porque ella era de otra iglesia independiente. Y un día pidió que le diéramos cobertura aquí, y ella llega y sí, la recibimos, la hermana Socorro Sandoval. Y dice ella que ella un día andaba evangelizando en los hospitales y se encuentra ese matrimonio. Y ese matrimonio la invita a que vaya a visitarlos a su casa y ella hizo el trabajo, el inicial. Ella duró un año yendo y viniendo, yéndolos a visitar. Wow. No hacía culto, solo los visitaba, les daba una palabra de aliento, les llevaba, no sé, algo, una fruta o algo, y empezó a sembrar. Ella me invita un año después a mí. Me dice, oiga, quiero que vaya para allá. Y ya cuando yo llegué ahí, el Señor me dio toda la visión. Abrió el panorama y yo les dije, hermanos, el Señor dice que aquí vamos a hacer una congregación. Wow. Quiere una congregación aquí. Y ella fue de las, bueno, pues es la pionera, ¿no? Yo llegué a hacer la parte que me tocaba. Ella abre el lugar, prepara todo el terreno y yo llego a hacer la construcción del templo. ¿De qué manera ustedes como iglesia madre, Maranata, cómo apoyan ustedes a sus obras nacientes? ¿Qué es lo que hacen? Pues mira, aquí nosotros, tú sabes como todas las congregaciones, ¿no? Recogemos el domingo ofrendas y diezmos. Obviamente que nosotros sacamos la 10ª parte de eso para darlo a nuestro distrito. No fallamos con eso. Ah, porque ya está lloviendo. No sé. ¿Se escuchan, no? ¿No? No, entonces eso es inviolable. Nosotros somos una iglesia que cumple con esa parte. Pero lo que resta lo tomamos para invertirlo otra vez en la obra. Y esa parte, lo que queda, se queda para gasolinas, por ejemplo. Porque las obras nuevas, pues no recoges ofrenda, no recoges diezmos al principio. Eso tiene que enseñarlo uno a la congregación. Y hasta la fecha se sigue haciendo así. Sí, o sea, llevan como un tipo cuadro básico Sí, para las obras nacientes. exacto. Aparte, trabajamos en lo secular. Ujú. Yo trabajo medio tiempo, medios días, por la mañana y por la tarde todo mi tiempo está dedicado para la obra, para el ministerio. Hoy está preparando gente para establecer, para dejar allí gente en esos lugares como Sí, pastores. fíjate que aquí en Maranata ahorita tenemos 4 predicadoras. Ahí es donde está el asunto de discernir entre si fueron llamados para el campo o Sí, para la claro. iglesia local. Aquí tengo 4 predicadoras que no hubo necesidad de mandarlas al Instituto Bíblico porque yo sabía que ellas 4 eran para la iglesia local. Ujú, Entonces ellas ahora saben hacer un sermón, ujú, saben hacer la exégesis de un pasaje, ujú, titulan, hacen la temática y todos desarrollan el sermón como si hubieran ido a un instituto bíblico, ujú. pero no tienen un título de predicadoras, son predicadores laicos o laicas en este caso, y son gente que en un momento dado, si Dios los llama, ellos van al instituto bíblico. Sí, sí, claro, ya van ya más enfocados, Sí, porque aquí hacia solo se les da lo básico, Ujú. nada más lo básico, no les damos lo profundo de la teología, nada más lo básico, para que ellas puedan elaborar un sermón y puedan colaborar en la iglesia local. Por ejemplo, si un día yo no puedo asistir a alguna de las misiones, mando a alguna de ellas. Ujú. Ahora la hermana le toca Sí, asistir a y eso de alguna forma también le facilita el trabajo al pastor, ¿no? Porque Sí. no te desgastas, Y en las porque misiones, sí es fuerte, ¿no? O sea, estar predicando en una misión, dependiendo de los días que tengan de servicio, pero sí es desgastante. sí, y en las misiones casi siempre estamos clamando al Señor por alguien del lugar, Ujú. ¿me entiendes? En Trinidad Regalado, en Gilgal, siempre le he pedido al Señor a alguien de ahí mismo. ¿Por qué? Porque un pastor de Sí, ahí alguien que mismo, conozca, que sí, sienta el el llamado, corazón que también Dios, que Dios del levante de ahí, lugar. que Dios levante de ahí, que tenga pasión por el lugar. Entonces, si Dios levanta a alguien, nosotros ya nos hacemos a un ladito y los dejamos trabajando a ellos. Sí, sí. Sin perder la cobertura, claro, Claro, ¿no? seguimos Ajá. dándoles la cobertura y apoyándolos en lo que sea necesario. Económicamente todo el tiempo andamos a raya, o sea, no tenemos fondos, hacemos un
un balance de la economía y realmente lo que entra es muy poco, ¿no? Por eso esa es la razón de que todavía estamos involucrados un poquito en el trabajo Ujú. material para poder ayudarnos. Sí, claro, y más aquí de este lado, o sea, yo lo veo por acá al lado de Michoacán, yo creo que no ha de ser la excepción, pero otros estados también, pero donde la población, pues realmente pues, son de escasos recursos, ¿no? Ujú. Inclusive la congregación, ¿no? Sí. A donde Dios les llama, y ahí ahí yo veo que es el llamado de Dios, es que Dios llama a personas pobres, como lo decía su palabra, ¿no? O Ujú. sea, ya a ese segmento llega la palabra de Dios y donde realmente el pastor pues no tiene los recursos para estarse trasladando, a veces tiene que uno andar poniendo, ¿no? Para ir al Sí. lugar, o sea, tiene que desembolsar, pero creo que el fruto se ve en los resultados, ¿no? En lo que Sí. Dios está haciendo en las obras. No sé aquí si todavía, por ejemplo, acá del lado de Puré, pero que todavía está bueno, la lengua viva, ¿no? La purépecha, pero no sé Ujú. si de este lado también ustedes, en los pueblos en los que están atendiendo obras, hay lenguas todavía vivas Eh, que les toque trabajar. no, a nosotros no, a nosotros nos toca trabajar con la gente, no sé cómo le llamar, la, la gente que ya no habla el purépecha. Ujú. Estamos en el área, no de No, la, no en étnico, sino ya, sí, no, ya, bueno, no sé cómo llamarlo, pero sí, no, y a mí también no, es la gente para no inventar. es la gente que no habla purépecha. Ujú. Son gente como nosotros. Sin embargo, estamos a 10 minutos aunque aquí en Zacapu es la cuna del imperio purépecha, porque aquí tuvimos en Zacapu el primer reinado de los purépechas. Aquí ya no se habla el dialecto, pero Mm. estamos a 10 minutos de pueblos donde todavía se habla. Ahí no me toca trabajar a mí porque las Asambleas de Dios tienen un instituto bíblico para la etnia purépecha Ujú. y de ahí están saliendo varios, ahorita hay creo 24 estudiantes que se van a encargar de abrir obra en esa etnia. O sea, haz de cuenta que estamos hablando de 24 iglesias ya, Wow. con 24 pastores que están Tss. siendo preparados para Para abrir llegar a obra esos ya lugares. en esos lugares. Wow, Y qué el bien. encargado de eso es el misionero Roa, de Mm. las Asambleas de Dios de Ciudad Juárez, Chihuahua, que el Señor lo mandó acá a trabajar con nosotros y está trabajando ahí, Wow. en el distrito Guajiro. Está súper bien y muy interesante ese trabajo. ¿Cuántos años ya lleva de presbítero? Yo me salí hace 5 años de acá, de este Sí, lado, pero ¿cuántos años lleva? bueno, No, llevo 4 años usted 6 tiene. años ya. Sí, Tengo 6 años con esto, como presbítero. como presbítero ¿Cómo le ha ido? A veces es más difícil pastorear a los pastores, ¿no? Oh, no, no, Somos mira. más difíciles, ¿no? Estamos hablando de un área muy, muy delicada. Pues es que todos los pastores necesitamos de alguien que nos mentoree, Ujú. que nos ayude, o por lo menos acercarnos para poder que nos den una palabra de ánimo cuando estamos este, caídos o desanimados o algo nos pasa. Y bueno, 6 años, los primeros 2 años, yo creí que era fácil, pero no, está súper complicado. Porque aparte no solamente tienes que dar esa mentoría, ¿no? De repente hay que también lidiar con otras cosas como pastores que no están de acuerdo con alguna cosa Sí. dentro de las asambleas de Dios y que uno tiene que buscar la manera de encauzarlos y decirles que, pues que la organización no está mal, la estructura que tienen las asambleas de Dios en todo el mundo no está mal. A veces los que estamos mal somos nosotros por Ujú. no cumplir, por no sujetarnos Sí. a nuestra constitución o al reglamento de la iglesia local. Y ahí es donde algunos desvarían con ese asunto, Ujú. porque quisieran arreglar cosas pues que de momento no se pueden arreglar y que la intervención de Dios ahí también va a ser necesaria para poder resolver algunas situaciones. Pero bueno, son cosas con las que también uno tiene que estar luchando. Sí, sí, claro. ¿Cuáles son tres cosas que Dios pues, ha hecho en usted a través de este servicio? Que no es nada sencillo trabajar como presbítero, pero ¿cuáles son las tres cosas que Dios le haya enseñado durante este liderazgo? Bueno, mira, la primera me abrió el panorama para investigar dentro de la región norte de Michoacán, que es la que a mí me toca administrar, ver los campos
que ya están listos para la siega, dijo el Señor. Ujú. Pero de repente también llega ese asunto de los campos ahí están, pero no hay obreros suficientes. La mies es mucha y los obreros son pocos, dijo el Señor. Ujú. Entonces O sea, tenemos, sí hay muy pocos ministros. ¿Cuántas zonas aquí le toca liderar como presbítero? me toca ¿Cuántos municipios? municipios. Me toca liderar 5 municipios. Que es El Zacapu, La munici- Escondida, no, era el municipio de Cueneo, Ecuene, que tiene Cueneo. un sinnúmero de pueblos donde no hay obra de las asambleas de Dios. ¿Cómo cuánta gente hay En en ese Cueneo? municipio. No, bueno, en Cueneo sí tenemos una obra, ¿no? Ahí está el presbítero Bernabé Moncayo. Ajá. Pero ese municipio tiene esa iglesia. También tenemos otra iglesia dentro del municipio, la iglesia Alfa y Omega del Cortijo. Y tenemos una obra nueva que se está abriendo en San Isidro, Michoacán. El mismo presbítero Bernabé Moncayo está tratando de abrir obra ahí. Serían los 3 lugares del municipio donde tenemos, pero hay campos que no tienen. Ujú. Y es inmenso las poblaciones donde no hay Sí, o obra. sea, sí hay mucho campo para trabajar aquí, ¿no? Sí, el municipio de Guaniqueo, en el municipio de Guaniqueo ahí ya tenemos algunas obras. Por ejemplo, tenemos la iglesia en Guaniqueo, la iglesia en Manuel, tenemos la iglesia Monte Sinaí en Tendeparacua, tenemos la iglesia Aposento Alto en Mansa, que son obras que no nos tocó abrir a nosotros, que son obras ya muy antiguas de las asambleas de Dios que abrió alguien, ¿verdad? En la historia de Ujú. las asambleas de Dios y que son iglesias pioneras para esta región. Eh, Pero que ma- no se han abierto más. no, ya no se han abierto, están ahí trabajando solo como iglesias locales. Ujú. La iglesia de la puerta hermosa, de la puerta de Jaripitiro, Repitiro. este, el Cerrito Michoacán, todos esos son municipios de Cuenca, entonces ahí sí tenemos ya. Sin embargo, el municipio de Guaniqueo tiene otros lugares donde todavía no se está abriendo. Ujú. El pastor Saúl García de la iglesia de Benecer del Cerrito está abriendo en otro lugar que se llama el 20, que cuando él agarró esa obra, ya la agarró con esa misión, porque estaba una pastora anterior, la Ujú. presbítera Mari Salto. ¿Te Ujú. acuerdas de ella? Sí. Ya, bueno, a ella le tocó estar trabajando ahí y hoy es una iglesia que ya está en construcción. Pero no tenemos campo O todavía. sea, no llegan yo creo que ni al 2%, ¿no? De lo que, No, de toda la... en cada municipio. O sea, es mucho trabajo. O sea, digo, para los Sí. que están en esta zona, pues No, y luego, vean la oportunidad que hay. y tenemos el municipio de Puruándiro, que Puruándiro Ujú. es un lugar donde no tenemos obra. Ujú. Es una ciudad, no sé, podría hablarte de 60,000 habitantes. Entonces Dios le ha ampliado, ¿no? Esa es una de las primeras Ampliar. cosas, ¿no? Dios le Hemos amplió vi la visión para el campo. para el campo. Y la visión es ir y abrir obra nueva en el campo donde no hay. Ujú. Y en eso estamos trabajando. Mm, No solamente es la visión como presbítero, pero es la visión que Dios me ha dado a mí como pastor. Ujú. Si en un momento dado yo ya no fuera el presbítero de la región, como iglesia local yo seguiría trabajando igual. Sí, Esa claro, es porque una. ya Dios ya ahí Sí. abrió. La otra, que yo he descubierto es la economía de los pastores. O sea, Mm. no tenemos, algunos sí, otros no, pero pastores así como que de tiempo completo, no, porque las iglesias no son suficientes todavía económicamente para poder tener un pastor de tiempo completo. Generalmente todos tenemos que estar ocupados en medio tiempo. Ujú. Aunque sí tenemos gente de tiempo completo como el presbítero Bernabé Moncayo y su esposa, este, el pastor Adán Cisneros, la pastora Silvia Rubio, Elvia Rubio, son gente que están de tiempo completo en la obra de Dios, pero los demás no, los demás tenemos otro trabajo. Entonces me abrió, también yo vi esa situación, la economía de los pastores. Y sí que es algo por lo que no, digamos, las iglesias a veces no oran, ¿no? No oran por sus pastores. O sea, al pastor le toca orar por el trabajo, ¿no? Por el negocio de la congregación. Sí, Pero ¿quién ora por el pastor? O sea, a pues, veces es una de las cosas en las que yo digo, a veces el trabajo del pastor, pues duele en esa parte, ¿no? O sea,
Sí, yo creo que no solo en esta región, eso es a nivel, Sí, a nivel nacional, ¿no? Y podría en yo donde decir que a nivel quiera. mundial, Sí. porque ya ves cómo en Brasil cuántos pastores han Mm, pasado por el suicidio, ¿no? Que son los más sonados. Pero cuántos, por ejemplo, están sufriendo sin que, por ejemplo, la congregación se dé cuenta, porque otra de las cosas que yo descubro es que nosotros no tenemos que ser endebles a esta situación. O sea, si eres un pastor que siempre te estás quejando, que siempre estás exteriorizando tus necesidades, eres un pastor que siempre estás hablándole a la gente de la problemática que tú pasas, eso mina tus fuerzas ministeriales. Creo que el pastor debe ser alguien ujú, que demuestra ese temple que tiene para poder estar ujú. en el campo, aunque uno por dentro se ande deshecho, ¿no? ¿Quién nos atiende a nosotros? Bueno, precisamente por eso hablamos del presbítero de región. Presbítero de región es alguien que tiene que estar en el campo viendo Las necesidades de los de pastores. los pastores. Somos, en este caso, quienes mentoreamos. Ujú. Sí, como que Dios le dio esa empatía, ¿no? O sentir Sí, esa carga, ¿no? Por los que están pasando por la misma situación sí, que yo, porque ¿no? estamos en el campo. Y cómo necesitamos aprender, porque aun cuando estamos acá, de repente se nos escapan cosas. Ujú, Y hay pastores que creemos que están bien y nunca nos acercamos. Y cuando por dentro andan ellos ujú. deshechos, ¿no? Sí, 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 claro, es como aquel ejemplo del feligrés, ese me lo contaron allá, que se acercó con su pastor y le vio los zapatos, ¿no? Que los traía ahí, parafraseando, ¿no? Ujú. Los traía ya bien rotos y todo, y su oveja, en vez de darle zapatos a su pastor, se los dio otro pastor. Y pues Bueno, es que no, pues vemos lo de afuera, pero no vemos lo que está sucediendo dentro de nuestra sí, sí, sí. congregación, ¿no? No sentimos esa empatía y creo que pues es a lo que usted no nos quiere hablar el día de hoy, ¿no? Que, o sea, sentir esa carga por los que están trabajando en el campo, por lo que está sucediendo, a veces el también poder estrechar nuestra mano como colaboradores, Claro. como servidores y decir, pues, hoy por ti, ¿no? Mañana por mí. Pues sí, son las cosas que yo he visto en el campo. Entonces hablamos de tres, ¿verdad? Ujú, Cosas y la última, pues es esa, ¿no? Que cuánta falta hace todavía la necesidad de mano de obra. mm, Ah, teníamos nuestra ruta de campo hace días y yo les decía, tenemos en las asambleas de Dios, si no mal recuerdo, 54 institutos bíblicos distribuidos en el país, en México, y no son suficientes los graduados para atender el campo, ujú, porque cada instituto gradúa cada año un buen número de estudiantes y, y aunque ya ellos, por parte de su iglesia local, ya tienen un trabajo, pero los campos todavía no se cubren. Por eso veo esa necesidad, que si no hay manera de enviar al instituto bíblico, pues que los pastores trabajemos con la iglesia local y veamos cómo los vamos ujú. preparando de manera, este, Sí, un trabajo de educación cristiana inicial, sí, de dentro de manera la iglesia. inicial, y para que de ahí, pues el Señor pronto los ubique y los Que bueno, ponga. yo creo que se ha obtenido la capacidad, están los dones del Espíritu, o Ajá. sea, que capacita al liderazgo de la iglesia para que vaya levantando esos obreros, los vaya preparando y que vayan al campo. Es como un preestudio, un preanálisis, ¿no? Ándale. Para saber a qué te vas a enfrentar, ¿no? Sí. Realmente eso no se habla mucho y hasta que estás en el campo y pues sabes que esto te vas a enfrentar, ¿no? Y Dios era una de las cosas que me llevaba por medio de este proyecto de podcast, de decirle a los que están iniciando su ministerio, mira, pues te vas a enfrentar a esto, te vas a enfrentar a esto, pero la mano de Dios siempre va a estar ahí, la mano de Dios. Sí, fíjate que eso es lo tercero que yo veo, que lo que Dios quiere es que nosotros entremos, que demos los primeros pasos, de lo demás el Señor se encarga. Ujú, Alguien está al frente, pero atrás de ese alguien siempre va a haber alguien más. Por ejemplo, yo hago la obra y a lo que el Señor me llama, pero detrás de mí hay otro grupo de personas ujú, que de una u otra manera ellos están sembrando hasta su dinero para el ministerio. ujú.
Mm, Hay gente que aporta para la obra de Dios. La construcción de Gilgal no solamente me ha costado a mí, le ha costado a otros. Y un sinnúmero de hermanos que te pudiera mencionar que, sin embargo, pues no estoy autorizado para nombrar sus nombres, pero ahí están atrás de mí y han apoyado mi ministerio. Ujú. Estamos por abrir una obra nueva en uno de los municipios de aquí. Y bueno, yo no sabía cómo comenzar porque la economía, lo primero que tenemos que hacer es pues llegar y hacer evangelismo personal. Yo dije, bueno, la vía es esta y siempre lo hemos hecho. Hacemos evangelismo casa por casa y el Señor finalmente abre una casa y comenzamos la obra, ¿verdad? Ujú. Y ya. Pero el Señor ha sido tan bueno que de repente pone a un siervo y dice, yo le pongo la mitad de renta para un local. Wow. La otra mitad, bueno, pues estamos orando por ella. Pero es un Ujú. municipio de 70,000 habitantes. Y estamos, ¿Y quién va a esos lugares? sí, o sea, tenemos que, lamentablemente, lugares que en donde se ocupa un siervo o una sierva de Dios, porque pues uno no alcanza a hacer todo, ¿verdad? Pero también el Señor nos ha dado habilidad de organizar. Ujú. Y estamos ahorita por abrir un lugar nuevo en no sé, una ciudad aquí dentro del distrito que tiene más de 100,000 habitantes y no hay obra de asambleas de Dios. Ahí no tengo mucho problema porque hay un pastor que ya está en el equipo de trabajo de nosotros y él dijo, yo abro, yo empiezo. Entonces lo único que va a tener es el apoyo de nosotros, pero ya está el siervo ahí que va a Sí, sí. trabajar esa área, ese lugar. Entonces yo le digo al Señor, Señor, pues dame gente que se una a la visión Sí, sí, y sí. que podamos hacer la obra. Sí, sí, claro. Pasando un poquito más ya al tema ministerial en usted, ¿cuáles fueron pues, las circunstancias o las cosas que determinaron eh, mantenerse aquí en el ministerio que dijo usted, pues sabes qué, pues ya Dios ya me hizo hincapié de esto y es hora de iniciar, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron esas cosas que determinaron el trabajar para la obra de Dios como pastor? Bueno, como dijimos anteriormente, el llamado. Ujú. Lo primero que uno tiene que tener es saber que Dios te llamó a eso. Y tal vez en el inicio de mi ministerio fue el pastorado, pero luego descubrí que el Señor no solamente me había dado el pastorado, sino me da la oportunidad, y no sé si pueda decirlo, la habilidad de abrir un campo nuevo. Ujú. Y entregamos la obra, por ejemplo, entregamos a otro pastor que siga trabajando, porque para nosotros no es difícil abrir un campo nuevo, Ujú. con dinero o sin dinero. Yo digo que la situación de los nuevos obreros que van saliendo es que ellos salen y ellos quieren una iglesia ya construida, un campo ya trabajado. Pues ya quieren todo de pechito. Sí, sí, y yo digo que no, no, uno puede empezar de cero. Yo creo que es bueno comenzar desde cero. Sí, Es como el cajero del banco, ¿no? Que empieza como recibiendo a las personas, después pasa cajero, después pasa sí, ejecutivo, después pasa gerente, ¿no? Y después director. O ujú, sea, tienes que conocer todas las áreas y las tienes que conocer de muy cerca claro, para poder adquirir esa experiencia que Dios quiere de ti sí. para poder llevar una iglesia numerosa. Sí, fíjate, a mí me entregaron esta iglesia ya construida, en obra negra, porque así se terminó, y luego el pastor Teodulo Mérida Cruz, que fue el que construyó aquí, tenía que viajar a los Estados Unidos por razón de documentación, y el gobierno le exigía que estuviera allá, entonces aquí alguien se tenía que quedar. Ujú. Cuando a mí me entregó, pues me entregó en obra negra esto y sin gente, porque pues no teníamos más que unas 5 o 6 personas. Y empezamos a trabajar y a estas alturas pues ya hemos avanzado no hemos terminado todavía, porque pues nunca se acaba de Sí. construir una iglesia, porque siempre hay cosas nuevas que hacer, pero hemos avanzado en ese sentido. Ujú. Y gente, pues también tenemos gente que está caminando y está echándole ganas. Ujú. No somos una iglesia, como te dijera, muy numerosa. Somos una iglesia pues que no raya entre las 50 personas de membresía. Unos vienen una vez, otros vienen otra, pero son gente fiel, que aquí Ujú. están caminando y reconoce, y son gente que nosotros nos hemos ganado, que están aquí reconociendo su congregación. Y,
Y aquí pues ya llevo 19 años. Wow. En mayo cumplo 20 años aquí. Pero era una iglesia con visión, porque el pastor anterior también tiene esa visión. Actualmente está en el estado de Texas y sigue abriendo obras nuevas, predicando la palabra. Y traemos esa enseñanza, porque él es mi padre en el Evangelio. Y es la enseñanza que él nos transmitió y nosotros seguimos trabajando bajo ese patrón. Sí, sí, sí. No es difícil entonces comenzar un campo nuevo. Yo quisiera decirles a los elementos nuevos que están, creo que es empezar en un lugar donde podemos hacer evangelismo personal, tal vez casa por casa, de persona a persona, o evangelismo relacional, y hacer un contacto y buscar dónde nos abren la puerta de una casa y ahí comenzar una célula que al final se va a convertir en una iglesia para la gloria de Dios. Claro. Por último, ¿qué consejo le daría a los jóvenes, a los nuevos ministerios que están empezando como obreros? ¿Cuál sería la recomendación que les daría? Pues mira, primero que tengan la seguridad de su llamado, porque lamentablemente luego hay chavos que entran al ministerio por emocionalismo, porque alguien les dio el puchón, o porque quieren ser lo que otros son, y así no funciona. Lo primero que hay que tener es la seguridad del llamado. Si Dios me llamó, Él me va a abrir puertas a donde yo trabaje. Eso sería lo primero. Y lo segundo, la dependencia total de Él, porque lamentablemente luego queremos financiamiento para poder empezar el proyecto de trabajo. Y yo creo que hay que depender de Él, y con la dependencia de Él tenemos, y Él se encarga de ir supliendo nuestras necesidades. Y en tercer lugar, pues pedirle al Señor, ¿no? Señor, muéstrame el lugar donde yo voy a estar. ¿A dónde quieres que yo comience a trabajar? Porque una vez comenzando a obedecer a Dios en el lugar donde Él nos tiene ya preparado, Él se encarga de todo. Sí, claro. Pues muchas gracias, pastor. Salud. Gracias por su tiempo. Gracias por abrir el espacio para el podcast. Y yo creo que esto va a ser de gran bendición para quienes lo escuchen, para principalmente los que están abriendo campos nuevos, para las personas que están pues trabajando ahí en la parte del mentoreo. Y pues nada más que agradecerle. Pues gracias, pastor, por invitarnos a tu programa, al podcast. Y pues aquí estamos en Zacapu, Michoacán, México. Somos del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios, Distrito Bajío, región norte de Michoacán. Estamos echándole ganas. Muchas gracias, pastor. Pues esto fue todo en nuestro episodio del podcast. Los esperamos para el próximo capítulo y que Dios les bendiga. Amén. Pues listo.